¿Qué tal, señoras y señores? Un saludo cordial en la entrevista del día, acá en Exprésate Morona Santiago, el primer informativo digital de la provincia de Morona Santiago. Hoy tenemos un invitado de lujo en este set. Se trata del doctor en psicología clínica, el doctor Valdemar Gracia. Él es de Puerto Rico, nacido en Puerto Rico, y va a tener con nosotros un programa muy especial. Queremos precisamente recibir su saludo para comenzar el diálogo. Bienvenido. Sí, quiero expresar las gracias a Exprésate de Morona Santiago por esta gran oportunidad que nos da de poder llegar a estos medios y alcanzar tantas personas que sabemos que escuchan este programa o que lo ven a través de las redes sociales, y esperamos pues que este programa sea del agrado de ustedes. Señoras y señores, el tema que vamos a abordar tiene que ver con el tratamiento del matrimonio igualitario en la Corte Constitucional. Para resumirlo en pocas palabras, dos caballeros, dos personas de sexo masculino, a inicios de este año han pedido a la Corte Constitucional del Ecuador que se pronuncie sobre ese tema. Ellos quieren obtener el matrimonio legal, lo cual todavía digo entre comillas, no se ha dado en nuestro país. En otros países del mundo se ha dado paso a estas exigencias, acá todavía no. Y obviamente queremos analizar este tema. Repito, para quienes recién se enganchan con esta señal, el tratamiento del matrimonio igualitario en la Corte Constitucional. Antes de nada, le hago una pregunta muy personal. Usted es casado, ¿no? Sí, correcto. Casado. Lo primero que vale antes de hablar si amerita o no que la Corte Constitucional den paso al matrimonio igualitario entre dos varones, definamos el término. ¿Qué es matrimonio? Ayúdenos con su entendimiento al respecto. Sí, la palabra matrimonio es una palabra de origen latino, del latín, que prácticamente se dice en latín matrimonium. Y de acuerdo a los expertos en estos asuntos de etimología, la palabra es una palabra compuesta. La primera parte, matri, muchos le hacen señalamiento a su relación a la matriz de la mujer, y la otra parte que también tiene que ver con la parte maternal, la parte femenina, la parte de mujer. La parte final de la palabra, que es monium, prácticamente lo que significa es convenio, acuerdo, tratado, donde prácticamente cuando se habla de matrimonio se habla de un convenio hecho con una mujer con el propósito de que ella utilice su matriz con el propósito de procrear. Ese es básicamente el significado etimológico de la palabra. Y justamente cuando hablamos de matrimonio, también creo que es importante señalar la palabra patrimonio, porque la palabra patrimonio pues también es compuesta. Patri, pues obviamente se refiere al rol del hombre, el padre, el jefe de la casa, y monio también se refiere al mismo contrato. Cuando hay un matrimonio entre un hombre y una mujer, prácticamente lo que se está estableciendo es que hay un orden en el hogar, que en este caso es llevado por la mujer, mientras que la parte del patrimonio tiene que ver con el legado, con la adquisición de los bienes materiales para el sostenimiento de esta familia. De esa manera es que escuchamos la palabra patrimonio cuando se refiere al patrimonio de la humanidad, o el patrimonio cuando no le deja una herencia a los hijos. Definitivamente pienso que estas personas que persiguen el matrimonio que ellos le llaman la unión igualitaria, prácticamente pienso que deberían de utilizar una palabra diferente y no la palabra matrimonio, ya que por definición semántica se refiere a mujer. Tal vez en el caso de hombre con hombre se podría llamar gaymonio, o si son mujer y mujer se podrían llamar lesbinomio. Pero la palabra matrimonio no creo que etimológicamente es apropiada para definir esta relación. Ojalá entonces los jueces se tomaran el tiempo de analizar primero aquello, ¿no es cierto? Yo le hago una pregunta que de pronto puede resultar un poco incómoda para nuestro entrevistado.
vamos a suponer que usted fuera uno de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Qué les diría a estos dos caballeros que intentan casarse siendo juez? Sí, quiero aclarar que no soy abogado, pero sí entiendo que... Pero parece que los que intentan, los solicitantes, parece que son abogados. Tengo entendido que sí. Pero sí quiero hacer un señalamiento que allá en el 2008 la Asamblea Legislativa del Ecuador aprobó por 99 votos la unión civil entre parejas del mismo sexo, garantizándole los derechos igualitarios, ya sea derechos a heredar, ya sea derechos a tener la misma cobertura que cualquier matrimonio legal. Yo creo que si lo que ellos están buscando es tener un reconocimiento donde sus derechos, por así decirlo, sean validados, esa decisión aprobada por la legislatura en el 2008 es más que suficiente. Ya tratar... Entonces, ¿qué están queriendo ellos? Posiblemente pienso que quieren un reconocimiento. Un rito, una ceremonia religiosa. Tal vez imponer la norma de que la palabra matrimonio pues se pueda referir a una unión entre personas independientemente del sexo. Pero lo peligroso de esto es que pues desvirtúa lo que tradicionalmente hemos conocido, no solamente desde la perspectiva bíblica, sino desde la perspectiva tradicional conservadora de este país, Ecuador, lo que ha sido la institución del matrimonio, que es básicamente la unidad nuclear básica de la sociedad de nuestro país. Normalmente se ha hablado de matrimonio civil y eclesiástico. En otras palabras, los contrayentes, para estar todo en regla, hacen dos. Correcto. El matrimonio civil y el eclesiástico. Quiere decir que por la Constitución y las leyes de este país, por la vía legal sí pueden, pero por la vía religiosa no. Técnicamente sí, ellos tienen el reconocimiento de su unión civil y, como dije al principio, legalmente tienen todos los derechos que cualquier otro matrimonio. Tal vez lo que están procurando es un reconocimiento por la vía religiosa, ya que muchos de estos casos lo que persiguen es que la iglesia sea los que bendiga esa unión, y eso es lo que ha pasado en países como en Estados Unidos, donde precisamente el reto que ellos lanzan es que la iglesia sea la que les reconozca a ellos esa unión matrimonial, independientemente ya ellos hayan alcanzado esos derechos por la vía civil. Ahora, usted, aparte de psicólogo clínico, es pastor también de una congregación. No soy pastor, soy miembro de la iglesia, pero fui pastor en Estados Unidos, pastor de Bautista. Ah, ya. Pero si alguien le solicitara que usted oficie una ceremonia matrimonial de dos personas del mismo sexo, ¿lo haría? No, yo creo que este es uno de los retos a los cuales nosotros tenemos que levantar conciencia y a la misma vez dar labor de alerta y prepararnos, porque una vez esto se haga ley, digamos que ya la Corte Suprema de Justicia del Ecuador decida aprobar en favor de estas personas, pues ya en cualquier momento puede llegar una pareja homosexual y pedirle a un pastor, un ministro de una iglesia o un sacerdote que los case. El negarse pudiera inclusive considerarse como un crimen de odio y ya podría traer una repercusión legal seria a la institución religiosa. Por lo tanto, es importante que los que estamos en el ministerio entendamos que puede llegar el momento en que tengamos que escoger ir a la cárcel por respetar nuestros valores y principios cristianos o sucumbir ante la presión social y de esa manera pues convertirnos en cómplices de esta gran estrategia que está desarrollando, yo digo que el enemigo de nuestras almas, para desvirtuar lo que es la creación de Dios, cuando Dios creó una sociedad basada en la relación de un hombre y una mujer con el fin de procrear y tener familia. Estamos, señoras y señores, en un diálogo acá en la entrevista del día con el doctor Valdemar Gracia. Él es psicólogo clínico y es un hombre creyente también. Esto es un tema, digamos, sensible, controversial,
y parece ser que hay dos miradas diferentes. Yo veo que aquí en nuestro país, por ejemplo, quien se casa por lo civil ya está casado. Obviamente, si quiere complementar, si sus convicciones espirituales, religiosas son un poco más profundas, pues requiere el casamiento eclesiástico que le llamamos. Correcto. Pero si está solo casado por lo civil, está totalmente casado. Yo creo que ahí ya habría el respeto, ¿no? Para el que no es creyente, pues si no quiere casarse por la vía religiosa, no se haga problema, está legalmente casado con todos los derechos civiles. Y en este caso, difícil de entender lo que está pretendiendo esta pareja quiteña, dicho sea de paso, ante la Corte Constitucional de nuestro país, que tiene todavía unos pocos días para resolver este asunto. Doctor, bueno, esto de los derechos es bueno, le hacía falta al Ecuador, al mundo mismo, el respeto a los derechos. Pero estoy notando de que todo lo que en el comienzo es correcto y como le digo, positivo, con el pasar del tiempo se va al otro lado. Esto es, le pongo como ejemplo el feminismo. El feminismo surgió como una antítesis del machismo. La mujer estaba subordinada, pisoteada, pero de la mano del feminismo como que se fue del centro y se está yendo al otro extremo. Parece que esto de velar por los derechos transita por esos andariveles y el objetivo deseado termina en contrasentido. Claro, quiero aprovechar la oportunidad para hacer claro de que no tenemos ningún tipo de prejuicio o ninguna situación en contra de las personas homosexuales o lesbianas. Nosotros creemos que todo ser humano es creado por Dios a imagen y semejanza y que todos deben ser respetados por su dignidad de ser humanos como personas, y todos gozan de los mismos derechos y privilegios como cualquier ser humano. Lo que nosotros estamos señalando es el tipo de comportamiento que exhiben algunas personas que en realidad no es compatible con lo que enseña la Escritura. Pero queremos señalar que según estamos hablando en esta hora de la práctica homosexual, también es importante que sepamos que también señalamos cuando hay otros comportamientos como el adulterio, la fornicación, el falso testimonio, la mentira, el robo, el peculado y todo ese tipo de otros comportamientos que son completamente antibíblicos y tienen un efecto de deteriorar a nuestra sociedad. Queremos hacer esa aclaración porque no queremos que ninguna persona que nos esté escuchando que sea homosexual o lesbiana vaya a pensar que tenemos un ataque personal contra él o contra ella. Pero volviendo al tema de los derechos humanos, yo creo que sus derechos humanos, primeramente como seres humanos, están garantizados en la Constitución del Ecuador. No hay razón para pensar que se les vaya a tratar diferente por el hecho de que tengan una preferencia sexual diferente. Ahora, con respecto al hecho de ser homosexual, nosotros también entendemos que desde que el hombre es hombre y en la tierra siempre han habido este tipo de personas con este tipo de tendencias y orientaciones que verdaderamente no se ha acabado y tampoco se va a acabar. Lo que sí es importante entender que a veces lo que se pretende es más bien imponer, no que se les respete los derechos, porque yo digo que yo creo que ya se les respetan, pero es imponer un estilo de vida, una forma de vida sobre una cultura que es conservadora y definitivamente pues no acepta este tipo de prácticas. Tomando en cuenta de que las personas que están detrás de todo esto tal vez sean pocas, tal vez ni lleguen a 1,000 personas o tal vez 2,000 personas, en comparación a una población del Ecuador que es de 17 millones. Estamos hablando que es una ínfima minoría las personas que persiguen imponer esta cultura sobre la mayoría de todos los residentes y ciudadanos de este país. Pero por supuesto, mire que hay otras prácticas, le digo por ejemplo la corrupción en el ámbito político, una corrupción que ha hecho daño a nuestro país, sumiéndolo en una crisis
que no tiene parangón en la historia precisamente del Ecuador, pero que esas prácticas de corrupción traten de hacerlo asomar como normal y natural, por supuesto que no. Lo que está mal, está mal. En este caso, antes de que se resientan, se me ocurre el caso de María Magdalena. La traen, según el registro de las páginas sagradas, lo traen acusándolo de haber sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Le ponen ante Jesucristo y le dice, ¿tú qué dices? La respuesta de él fue, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Probablemente Jesucristo haría lo mismo con ellos, ¿no es cierto? Claro. Pero obviamente separando el antes y el después. El antes, yo te perdono. Seguramente le dijera, vete y no sigas con esas prácticas. De modo que el cristianismo no es una creencia condenatoria, sino más bien el perdón está de por medio. Ya vamos a entrar a profundidad de eso. Pero quisiera hacer recuerdo, hago comunicación por unos 37 años. Y en estos 37 años he podido estar al tanto de muchas cosas. Por ejemplo, hasta la década del 80, aquí en nuestro país, la homosexualidad era penalizada. Es decir, por ser homosexual, privación de la libertad, iba a la cárcel. Pero después de la década del 80 se despenalizó en el Congreso Nacional de nuestro país. De modo que a partir de ahí, digamos, se está respetando los derechos. Entonces no hay un irrespeto a los derechos. Pero como ha dicho nuestro entrevistado, esto no es nuevo. Parece que es tan viejo como el hombre, ¿no? Sí, y lo mismo pasaba en Estados Unidos, que para los años 50, 60 se consideraba la homosexualidad como una desviación mental. Una persona que tenía ciertos problemas de identidad. Se le llamaba egodistonia, es decir, una persona que tenía conflictos internos, no sabía si decidirse por hombre o mujer, y muchas veces por las fuerzas externas de la sociedad, la presión de amigos o quién sabe algún historial de abuso sexual, pues era lo que lanzaba a esta persona a entrar en una vida homosexual. Y habían centros especializados donde se trataba de modificar el comportamiento homosexual. ¿Sí? ¿Había eso? Había eso, y de hecho hubo casos en que sí la persona pudo salir de la confusión y comenzar una vida más heterosexual, mientras que en otros casos pues no se logró el cambio. Luego, como usted dice, con la revolución de los hippies y los derechos humanos a fines de los 60, con Martin Luther King y todas esas cosas allá en el país, pues se quitó la homosexualidad como un problema mental y se dejó ya prácticamente como un asunto de orientación y decisión personal que cada individuo toma en la vida. Y de ahí para acá, pues ese movimiento ha ido creciendo, ha ido desarrollándose, se ha ido expandiendo y ha escalado las cimas del poder, donde ahora hoy día hay países que no pueden entrar en tratados internacionales a menos que no tengan leyes que protegen y garanticen los derechos de esta clase homosexual. Me pone aquí una reflexión. Mire, cuando un niño nace, una criatura nace, hay una expectativa en la familia. Los abuelos, los tíos, todos están queriendo saber que dentro de esa barriguita, ¿qué hay, no? Ahora un poco las ecografías y la ciencia médica adelanta el factor sorpresa, pero en todo caso solo hay dos opciones. Cuando se acercan a la casa donde llega una nueva criatura, le pregunté, ¿y qué fue? Solo hay dos respuestas posibles: varoncito o mujercita. Esto demuestra que no se nace. Me da la impresión de que la homosexualidad, el lesbianismo y todas estas otras manifestaciones, creo que es un asunto de conducta, sí, un asunto de inclinación. No sé, ¿cuál es su lectura? Sí, yo creo que la creación de Dios es perfecta. Y yo estaba diciendo el otro día, si Dios quisiera que yo fuera mujer, hubiera nacido mujer. Yo creo que Dios no se equivoca.
Pero también tenemos que entender que hay algunos casos, para estar seguro que cubrimos todas las bases, un porcentaje bien mínimo de niños nacen hermafroditas o hemafroditas. Hermafrodita es una niña que nace, pero nace con puedo decir la palabra, un clítoris bastante desarrollado que puede parecer un pene. El hermafrodita básicamente es un varoncito que nace técnicamente con su pene bien pequeño y con una forma de vagina. Y entonces ahí en el momento del nacimiento, normalmente bajo consulta de los padres, ellos tratan de entonces hacer una operación correctiva, cosa de que si es niña con esta característica masculina, pues se puede operar y seguir siendo mujer, y si es varón con una característica femenina, pues entonces hacer la corrección pertinente a través de cirugía. Pero estos casos son bien raros y muchas veces no tienen un efecto de que si se vuelven homosexual o no. Ahora, lo que sí entendemos es que el homosexualismo, por así decirlo, es algo que tiene más influencia psicológica, más influencia acerca de cómo la sociedad o las personas alrededor de esta persona van cultivando en la mente de este joven o de esta mujer una orientación sexual diferente a la que nació. El niño que se alegra a la familia cuando lo ve caminando con los tacones de la mamá y pintándose, y todo el mundo se alegra y se goza de eso, pues le están dando estímulos a que este niño pueda tratar de desarrollarse en esa dirección, y eventualmente, pues quién sabe si un tío o una persona lo abusa sexualmente, eso viene a añadir un poquito más de definición con respecto al rol que esta persona va a tener en el propósito. Yo creo que todo homosexual o toda lesbiana tiene una historia de cómo empezó esto, y tal vez en otro tema se podría hablar de posibles oportunidades de poder ayudar a personas que sabemos que hay una alta incidencia de suicidio en estas personas, y es que muchas veces luego que han escogido este estilo de vida no son felices, no encuentran la felicidad y terminan quitándose la vida a algunos de ellos. Lo que usted nos cuenta es muy importante. Otro tema digno de tenerse en cuenta es aquellas familias en que tienen 4 o 5 varoncitos y la mujercita no les llega. En otras familias llegan solo mujercitas y el varón no llega. Entonces, yo conozco un caso de un varón que creció rodeado de mujeres. La mamá mujer, las hermanas mujeres y él el único varón. Y tenía conductas, como solemos decir, amaneradas, pero era obvio, pues, el peso de la influencia. Correcto. La mamá y las hermanas todas con comportamiento femenino. Entonces, él era, en cierta manera, un espejo de lo que veía. Pero no necesariamente eso es antinatural, porque ahí me estoy dando cuenta de que la mamá debería propiciar espacios para que él interactúe, juegue, se relacione con otros varoncitos, capaz de que pueda ajustarse a su propio género, ¿no? Sí, yo he tenido la oportunidad de vivir en 3 países diferentes y yo puedo ver que cada persona en cada país tiene unas características particulares. Ustedes ecuatorianos son únicos, pero ustedes son ecuatorianos porque la cultura es lo que va moldeando el carácter y va definiendo sus personalidades, inclusive su forma de hablar. Ahora imagínense eso en una escala menor, en un hogar, siendo uno un varoncito rodeado por una cultura de mujeres con sus cosas femeninas, pues ejerce una influencia que este pobre niño desconoce cómo se comporta el varón, qué son las cosas que el varón hace, y solamente aprende las cosas femeninas. Pues este tipo de influencia pues prácticamente va borneando la posibilidad y el potencial de un potencial homosexual en el futuro. Claro que sí, amigos, ya terminando. A ver, algo que queremos entonces compartir, a ver si producción nos pone la primera gráfica. Lo hemos bajado del Google. Esta imagen, póngale nomás, desde Romanos 1:24, sin algo nos puede ayudar. Dice, es de la Biblia, ¿no? Nuevo Testamento, Romanos 1:24. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo todos los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Gracias por ese texto. Esto demuestra que en los tiempos de los apóstoles, de los primeros discípulos, ya existía tanto la homosexualidad como el lesbianismo. Lo que escribe el apóstol Pablo dice a las claras que eso ya era un problema en ese tiempo. Si me ayuda este otro texto de Corintios, 1 Corintios 6, 9 y 10, póngalo nomás, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, heredarán el reino de Dios. Ahí note en ese listado constan ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Digo yo, mi estimado doctor, que para las personas que no creen en la Biblia, pues, que ellos defiendan a esta equidad de género y todas estas cuestiones, estas nuevas corrientes de pensamiento, no sorprende, porque hay un desconocimiento de las Escrituras. Pero que personas cristianas estén defendiendo, eso sí ya no deja de sorprender. A veces pensamos que esto es un asunto solamente de los religiosos que nos oponemos a estas prácticas. Si vamos a hablar, esto es un problema de orden social, porque la intención detrás de todo esto es cambiar el orden social. Y yo puedo hablar de países que no son cristianos, como Rusia, los Emiratos Árabes, algunas regiones de la India, parte del África. La pena por homosexualismo es la muerte. Y ellos no es que van por la que la Biblia lo dice, es porque ellos entienden que eso altera el orden social. El problema es que si se da lugar a que esta práctica homosexual crezca y se expanda, va a haber un efecto negativo en el crecimiento poblacional, porque solamente se puede procrear, se pueden engendrar hijos, hombre y mujer, en el matrimonio. Hombre y hombre no engendran hijos, mujer y mujer tampoco engendran hijos. Y puede alguien decir, pero ellos pueden adoptar, pero ¿qué es lo que van a adoptar? Un niño el cual va a ser adoctrinado conforme a las prácticas de su hogar. El otro problema es que hay otras parejas homosexuales que no les interesa tener niños. Y entonces vemos en peligro que nuestra sociedad, en vez de ser un país creciente, pudiente económicamente, sea un país que entre en un retroceso, puesto que entonces haya una población menor y entonces pues con el tiempo lleguemos a desaparecer. Eso fue parte de la propuesta que presentó un gran teólogo en una ponencia llamado César Vidal, que él está hablando que esta tendencia de ideología de género es una amenaza contra el crecimiento poblacional. Ah, interesante. César Vidal se llama él, ¿no? Sí. Para hacerle un seguimiento debe tener alguna página. Sí. Lo que cuenta, amigos, es que es un tema para debatirlo. No es la intención lastimar, afectar la susceptibilidad de nadie, pero es necesario buscar la salud mental, la salud psicológica, la salud de una sociedad, porque mire, hay cosas que a los chicos, a los niños se les permite ver, a eso le llamamos restricciones que los padres los ponemos. Mire que en las escuelas y colegios los profesores ponen restricciones, esto sí, esto no. Entonces, si quitamos todas las barreras, quitamos las restricciones, entonces entramos en una anarquía total. Y no es que el padre sea egoísta o el profesor sea egoísta. El asunto es de que las mentes tiernas, las mentes ingenuas de nuestros niños no necesariamente tienen que tener acceso a todo lo bueno, a todo lo malo, a todo lo correcto y lo incorrecto. Bueno, este tema no lo podemos agotar en la media hora, claro, que dura la entrevista del día, pero ¿qué podemos decir ya para cerrar estos 30 minutos? Bueno, yo creo que debemos de estar alertas y preocuparnos por el alcance que esta legislación o decisión de la Corte Suprema puede tener
ya que Corte Constitucional tendrá un efecto drástico sobre nuestras vidas. Ya vendrán entonces leyes que cambien el currículo escolar, donde nuestros niños aprendan que el hogar no es mamá y papá solamente, que puede ser papá y papá y mamá y mamá. Los libros de la escuela van a enseñarle a los niños que hay otros estilos de vida y los niños van a comenzar a ser adoctrinados. Ya se intentó eso, ¿ah? Ya sea, hubo un movimiento de que con mis hijos no te metas, algo así. Claro, pero definitivamente esto no lo va a parar, porque entonces esto ya, ese era un intento que cuando la legislatura pretendía aprobar algo, pero ahora una vez sea decretado por la Corte Constitucional ya es ley. Y entonces pues no va a haber quien detenga que estas nuevas enseñanzas a través de la televisión o a través de las redes sociales vengan a impactar a nuestros hijos. Tal vez a nosotros no nos impacte mucho, pero las generaciones futuras van a ser seriamente impactadas por estos cambios, y me preocupa mucho cuál será el futuro de nuestro país si en realidad tenemos una cultura donde no se respeten los valores íntegros de la familia tradicional, y mucho menos se respeten los valores y posiciones de la Biblia. Pero por supuesto, amigos, en estos temas necesariamente tenemos que adoptar una posición. En este tema no podemos ser neutrales. ¿Por qué? Tenemos hijos, tendremos nietos. ¿Y qué queremos que sean ellos? Mire, si a nosotros nos preguntaran, ¿quisiera que su hijo sea delincuente? ¿Daríamos un rotundo no? Y eso que, con toda la afección a la reputación que puede tener un hijo delincuente, lo otro también afecta, y gravemente, claro. Pues no, y para la posteridad. Pues bueno, mucho se puede hablar. Despídase con las palabras que usted considere necesarias. Esto ha sido la entrevista del día con el doctor puertorriqueño que nos acompaña en esta ocasión, Valdemar Gracia. Una vez más quiero dar las gracias a estos medios por darnos la oportunidad. Queremos una vez más indicar que tenemos un gran respeto por la dignidad del ser humano, por las personas, las respetamos, sean homosexuales, heterosexuales, no importa la práctica que usted tenga en su vida, respetamos al ser humano. Nuestros comentarios han sido por la preocupación en que ciertas conductas puedan afectar o lastimar la integridad de nuestras familias, y de esa manera pues tener un efecto un poco negativo en nuestra sociedad en el futuro. Pero agradezco una vez más su sintonía, y esperamos en una ocasión futura poder estar con ustedes y poder compartir un poco más de estas cosas. Muchas gracias a todos. Nos estamos despidiendo. Este fue el programa La Entrevista del Día por Exprésate Morona Santiago. Felicidades, hasta pronto. Primer informativo digital de la provincia.